Hola, 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 queridos amigos de mi canal de YouTube. Espero que se encuentren muy bien con el favor de Dios, que su corazoncito esté lleno de alegría, que si hay alguna herida, que ojalá el Espíritu Santo brinde sanidad allí y seas una persona cada día más llena de entusiasmo, de amor, que es lo que necesitamos en este mundo y sobre todo de la presencia del Señor. Bueno, qué confusión. Este es el tema que vamos a hablar hoy. Pero antes de empezar, quiero que si no te has suscrito a mi canal, por favor, suscríbete, dale like y comparte. Entre todos nos vamos alimentando de lo que el Padre Celestial nos brinda a través de su palabra. Bueno, entonces, para entrar en materia, quiero decirles, la semana pasada había hablado de la Torre de Babel y lo que en ese momento ocurrió. Hoy quiero hablarles del texto de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 6. Y antes de empezar a desglosar y lo que vamos a hablar, quiero leérselos. Dice así, en la Nueva Traducción Viviente. El día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban. Luego, algo parecido a unas llamas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Bueno, resulta que, ¿por qué digo qué confusión? Cuando tú te sorprendes y escuchas mucho ruido, a veces entre tanto ruido y cuando hay mucha gente hablando, imagínate, hay mucha gente hablando en diferentes idiomas, si tú no escuchas, no se puede entender y no se puede discernir qué es lo que están diciendo. Si usted está lejos, no entiende y si se acerca, tiene que acercarse a aquellos que están hablando en su propia lengua, ¿no? Pues resulta que nosotros habíamos visto que en la Torre de Babel había ocurrido algo similar, pero lo que pasó fue que se dispersaron. Entonces vamos a ver cuáles fueron las similitudes y las diferencias que tuvieron ambos eventos. Bueno, primero que todo, en el día de Pentecostés ocurre que un grupo de personas estaban reunidas con un objetivo en común. ¿Cuál era el objetivo que tenían estas personas? Bueno, primero, los apóstoles se reunían en el aposento alto a orar. Las personas que llegaban a Jerusalén se reunían por la fiesta de las cosechas, que Pentecostés quiere decir eso, la fiesta de las cosechas. Bueno, entonces habían unos reunidos con un objetivo en común, o todos los judíos y los israelitas estaban reunidos con este objetivo en común, pero en particular los apóstoles para orar. En cambio, en Babel también había un grupo de gente con un objetivo en común, que era construir ladrillos y hacer una torre, ¿cierto? Pero además de eso, ellos tenían el propósito de recibir renombre, de tener gloria, fama. Vamos a ver el segundo punto. En el Pentecostés nosotros podemos encontrar que se está hablando acerca de el idioma, porque empezaron a hablar en diferentes idiomas, ¿cierto? Los apóstoles empezaron a hablar en diferentes idiomas y las personas que los escuchaban entendían, cada quien cuando se acercó entendió a qué idioma estaban hablando y no podían creer lo que hubiesen tantas personas capacitadas hablando en diferentes lenguas. Pero en la Torre de Babel, ¿qué sucedió? Llegó confusión y dispersión. Porque miren, en Hechos de los Apóstoles, este evento de las leguas de fuego que bajan sobre las personas y les da la capacidad de hablar en lengua, lo que hicieron fue que atraer a la gente para recibir un mensaje que venía de parte de Dios. Era el recibir el evangelio, las buenas nuevas. Pero en la Torre de Babel lo que nosotros vemos es que la gente estaba unida y se tuvo que dispersar. ¿Y por qué se tuvieron que dispersar?
porque no se entendían. Hubo una total confusión. Bueno, ¿cuál sería el tercer punto? Un cambio de relación con Dios. ¿Por qué un cambio de relación? Porque en lo que encontramos nosotros en los Hechos de los Apóstoles, aquí en la fiesta, pues en el momento que sucede lo del aposento alto y las lenguas de fuego en el Pentecostés, podemos decir que hay una conexión. Encontramos que se produce una conexión con Dios. Además de eso, una unidad y una nueva relación con Dios, porque los que no conocían escucharon y se recibieron este mensaje. En cambio, en la Torre de Babel, ellos lo que estaban haciendo era que su relación con Dios estaba cada vez más distante, en rebeldía, y pues, además de eso, ellos decidieron imponer sus propias reglas, digámoslo así. Ellos quisieron hacer sus cosas a su manera, independientemente de Dios. Se apartaron de Dios. Esto es lo que encontramos como entre las cosas que habían allí. También encontramos que el propósito que tenía el Pentecostés era la respuesta de Dios a la necesidad humana de conexión y entendimiento. Porque Dios necesitaba en ese momento, bueno, el Señor Jesucristo había prometido el Espíritu Santo, pero Él partió, muere, resucita para darnos a nosotros la gracia, pero Él necesitaba que los apóstoles empezaran a repartir o a empezar a brindarle a otros el Evangelio. ¿Cómo lo tenían que hacer? Ese fue un momento exacto, porque en ese momento había gente de muchos lugares del mundo conocido en ese entonces, y el usar las lenguas que pudieran entender fue empezar a conectar a las personas y que recibieran este mensaje de salvación. Pero en la Torre de Babel lo que podemos ver es que la ambición de la humanidad en ese momento lo que hizo fue desafiar a Dios y hacerse ellos mismos recibir su renombre y su gloria. O sea, no querían nada para Dios, sino para ellos mismos. ¿Cuál fue el resultado? En Pentecostés el resultado es que hay una unidad y entendimiento, pero en cambio en la Torre de Babel, lo que les decía, lo que hubo fue confusión y total desunión. Todo el mundo pegó para su lado, buscando pues a los que tuvieran su misma lengua. Y además de eso, la autoridad no reside de Dios, la autoridad reside en ellos mismos. Bueno, allí también podemos ver que la autoridad en Pentecostés venía de Dios, ¿no? Y como les decía, en Babel la autoridad viene de los hombres. ¿Cuál era el contexto? En Pentecostés este suceso o milagro pues ocurre bajo la gracia después de que el Señor Jesucristo muere y resucita. Mientras que en Babel esto ocurrió bajo la ley mosaica. Aunque en ese momento no estaba Moisés ni había recibido las tablas, estaba la humanidad bajo la ley, ¿ya? Entonces ese fue como el contexto. ¿Cuál fue la motivación? En Pentecostés el Espíritu Santo fue el que trajo el impulso y la revelación a estas personas. Pero en la Torre de Babel lo que le da impulso a la humanidad fue su autoproclamación y a recibir su propia autoglorificación. Bueno, ¿cuál es la conclusión a la que podemos llegar? En la Torre de Babel se representa la caída del hombre. La caída de esta humanidad y su búsqueda de poder sin incluir a Dios para alcanzarlo. O sea, hacerlo todo independientemente de Dios. A Dios nada, solamente el humano. Y eso hasta ahora se puede ver en muchas cosas, en muchos momentos de nuestra vida. A veces queremos hacer todo en nuestras fuerzas. Pero en el Pentecostés lo que podemos ver es que el Señor utiliza este momento para la restauración de la humanidad y también para que
Dios unifique a las personas bajo un solo mensaje, el mensaje del Evangelio, y que está incluido en una palabra, el amor. Pero no es de libertinaje y todo lo que se puede ver, sino el amor desinteresado, ese amor que Dios nos muestra y que nos sigue mostrando todos los días. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Si te gustó mi mensaje, dale like. Chao, comparte.